Vamos a entrar de inmediato. Son 3 videos cortos que lo vamos a ver primero. Vamos a hacer un comentario de un minuto nada más, de cada uno de ellos, porque además tenemos un tema pesado, odioso y fue anticipado ese tema con un grupo de asaltantes de posiciones que andan de lugar en lugar aprovechando la sensibilidad del presidente. Pero además tenemos un tema importante que es que nosotros desde aquí, desde Canal Gavisión, le vamos a hacer una sugerencia al gobierno del Estado, que no se dejen manipular de la oposición, no se dejen manipular de la oposición eliminando la publicidad gubernamental. Eso es una manipulación de la oposición, queriendo que ustedes que están gobernando no se puedan comunicar con su gente, pero tampoco puedan dar a conocer las obras que ustedes están haciendo. De la única manera que ustedes dan a conocer las obras es a través de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación viven precisamente y sostienen la infraestructura y la gente que trabaja en ellos de la publicidad. Vamos a ver el primer video, que tiene que ver con la magistrada Procuradora General de la República. Adelante, señor director. La realidad es que el resarcimiento es un derecho de las víctimas, pero el resarcimiento, el Ministerio Público no tiene competencia para llevar el tema del resarcimiento. Es una cuestión de índole civil. Ahora, el resarcimiento ni debe ni puede bajo ninguna circunstancia eximir la responsabilidad penal. Hay pruebas más que suficientes de que en ese caso los acusados violaron la ley y deben recibir una sanción penal conforme a los hechos que cometieron, independientemente de que el 100% sea resarcido. El Ministerio Público bajo ninguna circunstancia va a retirar la acusación. Bueno, pudieron ver ustedes ahí las declaraciones de Jenny Berenice. Ella guarda razón, porque aunque todas las víctimas retirasen, que no es el caso, las querellas interpuestas en contra de los propietarios del YC, como una situación de orden pública, el Ministerio Público la sigue, independientemente de que se retiren penalmente hablando las víctimas, querellantes, actores civiles. Lo que uno lamenta es que sea tan poca pena, y como ese suceso que se le imputa a los hermanos Espaillá de negligencia, porque recibieron información del deterioro que tenía el techo, pudo haberse evitado esa situación ese mismo día, suspendiendo la fiesta. Dicen algunos que la capacidad de querer ganar dinero, la gula de obtener cosas materiales, pues impidió que esta decisión fuera tomada. Pues el Código Penal lo que establece una pena de 3 meses a 2 años y multas de entre 25 y 100 pesos, cosa que puede ser de alguna manera pagado inmediatamente por los hermanos Espaillá. Las demandas civiles, algunas de ellas están siendo concomitantemente seguidas con la parte penal, pero un hecho que va a enlutar todo el tiempo a la República Dominicana y que no le va a devolver la vida a las personas 236 que murieron. Es muy lamentable esto, Francia. Realmente es así. El Ministerio Público debe continuar su acusación ya por orden público, independientemente las víctimas continúen o no durante ese proceso, pero la magnitud de ese caso no representa las penas que estipula el Código Dominicano, Código Penal. Es una situación bastante lamentable porque tenemos aquí
dos partes, la justicia por un lado, con penas que no corresponden a los casos, y la sociedad por otro lado pidiendo justicia y pidiendo penas que sean más ejemplares. Pero los jueces tienen que trabajar en base a lo que estipula las leyes de la República Dominicana. Entonces tenemos ahí una disyuntiva con esta situación, donde se supone que deben de modificarse las leyes aquí en la República Dominicana para endurecer, las penas sean más ejemplares ante los delitos. Es lamentable esta situación que se está viviendo a un año de esta tragedia. El obispo ayer expresó durante la homilía, la celebración de la misa en honor a los fieles difuntos, que sin justicia no hay paz. Pero pedir justicia es la misma pena que se va, en base a esa pena que se va a pedir justicia. Entonces ahí estamos como impotentes, nos sentimos la población realmente. Bueno, nosotros queremos agradecer la atención que tiene. Yo no sé, qué barbaridad. La atención que tiene el Departamento de Prensa de la Presidencia por haber llamado. Ahora acabo de hacer el comentario que hicimos. El comentario que hicimos lo vamos a ratificar y nosotros creemos en eso. El gobierno del Estado no puede desprenderse de la publicidad. Que no se lleve de la oposición. Lo reiteramos. Y gracias a la gente que lo llamó de allá de la presidencia. Pero en algún momento los opositores al gobierno de Danilo Medina y Leonel Fernández criticaron acremente la publicidad. Pero solamente eso. Lo criticaron, pero cuando ellos llegan... Y el monto. Pero estamos en lo mismo. Porque es que los gobiernos del Estado, eso es demagogia política al que está en la oposición. Pero estoy de acuerdo contigo de que no se debe retirar la publicidad. No, porque... Sí democratizar. Bueno, ya eso es otra cosa. Sí democratizar su repartición. Eso sí. Porque se sabe... Equidad, porque se sabe que hay algunos medios que reciben más publicidad que otros, inclusive viéndose menos. Pero tenemos dos personas ahí sensatas, que son Félix Reina y Caminero, que creo que van a enderezar este entuerto que en ocasiones pues no se ha repartido con la equidad suficiente la publicidad del Estado. Pero el Estado tiene que dar, o del gobierno del Estado, pues, tiene que dar a conocer sus obras. Y se dan a conocer a través de la publicidad. Y sus acciones. ¿Cómo nos enteramos que se va a hacer un monorriel? Si se publica. Bueno, vamos a ver el segundo video. ¿Estás diciendo que el hombre que compró las Torres Gemelas 6 semanas antes del atentado es el mismo hombre que hace un mes compró la torre más grande de California? The US Bank Tower. Su nombre original es Larry Silverstein. El Lucky Larry, así es como le dicen en los medios, quien actualmente tiene 94 años y es fundador y creador de lo que sería Silverstein Properties, es su empresa de propiedades en la ciudad de Brooklyn. Sucede que este hombre, el 24 de julio del año 2001, firma un arrendamiento de lo que sería el complejo de las Torres Gemelas por 99 años, por el monto de $3.000 millones. Y así es como la autoridad portuaria de Nueva York se lo cede a él y a su socio. Acto seguido, Silverstein asegura este complejo contra específicamente ataques terroristas. Después del atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, él termina argumentando en los tribunales que este impacto fueron 2 actos por separado, es decir, 2 aviones, 2 pagos. Tras años de litigio, él termina cobrando el monto de $4.500 millones. Podríamos decir que oficialmente todo iba por el camino legal. Pero hay un dato que llamó mucho la atención, que con el pasar del tiempo la gente empezó a señalar. El famoso Larry y su familia iban a desayunar de forma seguida a las Torres Gemelas.
como de rutina inquebrantable, por así decirte. Pero el 11 de septiembre no fue ni él ni ningún miembro de su familia, a lo que cuando a él le preguntan, su respuesta fue que a él su esposa le había agendado una cita con un médico y sus hijos no habían podido asistir a ese desayuno. De ahí es que sale su apodo de Lucky Larry porque fue afortunado. Pero si retomamos el episodio de lo que sería el World Trade Center del edificio 7, él ya era el dueño desde el año 87. Esa misma tarde del atentado, el edificio 7 se derrumba sin que lo impactara ningún avión. Es decir, que lo raro fue que la caída fue libre, fue simétrica, no pasó nada extraño, simplemente se derrumbó. La versión oficial, según él, es que fue provocado por incendios después del suceso de las torres. Era un documental de PBS del año 2002, donde Silverstein textualmente dice lo siguiente: que como fue una pérdida terrible, lo que sucedió, quizás lo más inteligente era tirar todo abajo. Específicamente el concepto de pull it. ¿Qué significa pull it en lo que es el mundo de la demolición? Es básicamente detonar explosivos para tirar un edificio abajo. Después aclaró que con esto él se refería a sacar a los bomberos. Pero los expertos en demolición, arquitectos y demás, viendo diferentes análisis de este video, dicen que ese derrumbe fue como una implosión profesional. ¿Coincidencia otra vez? Para aclarar una diferencia por si hay dudas, el edificio 7 tenía 47 pisos, el cual se derrumbó por incendios provocados luego del impacto a las Torres Gemelas, mientras que las Torres Gemelas tenían 110 pisos. Dato de color, el edificio 7 fue el primer edificio de acero de gran altura en el mundo que colapsó debido a incendios. Luego algunos sabrán y otros no que en el año 2006 se reconstruye todo ese complejo de las Torres Gemelas, pero en forma... Implosión profesional. Ese señor tiene 94 años y a sus 94 acaba de hacer un negocio sumamente importante con una inversión parecida a la que hizo en la Torre Gemela de Nueva York. Se lo dejo ahí porque a la verdad es que yo no quisiera ver otra situación en las dos torres que él acaba de comprar. Pero yo me resisto a creer que un gobierno como los Estados Unidos, en ese entonces dirigido por George W. Hijo, y empresarios puedan hacer colusión para provocar un malestar de esa naturaleza y la muerte de más de 3.000 personas, que eventualmente, ¿cómo se justificaría eso? Para entrarle a Afganistán y desalojar a los talibanes del poder, provocar tantas muertes, porque tendrían que ser unos carniceros. Yo he visto ahí una serie de teorías conspirativas que hablan de que el World Trade Center se dinamitó por dentro, se lo pusieron dinamita. Pero señores, el que fue a World Trade Center antes de que se cayera la Torre Gemela, ahí se movían miles de personas diarias, con decirle que hay 3.000 muertos que estaban dentro del edificio y los que entraban y salían con el tren 4 y el tren D que pasaba precisamente por debajo de las Torres Gemelas. Y nadie pudo haber observado esa situación de colocación de explosivos. Esas son situaciones que realmente no tienen explicación. Lo que sí es que vimos todo en la fílmica, como los aviones impactan de terroristas, que hubo de alguna manera falta de información por parte de las agencias de seguridad norteamericana, porque se tenía información de que eso pudiese suceder. Quizá hubo un error de coordinación. ¿Verdad que los aviones se estrellaron? Ahora quieren decir como que fue una ilusión óptica, que eso nunca pasó. Pero ¿cómo que nunca pasó? Y todos esos cadáveres a los cuales se le ha hecho el ADN. Yo fui a Nueva York, recuerdo como 9 meses después del 11 de septiembre, al año siguiente, y pude entrar a un museo que se hizo ahí en la parte baja de Manhattan, donde se exhibían, uno pagaba $20, donde se exhibían los escombros, los cascos, las botas y una serie de aditamentos que utilizaron los bomberos y las personas que ahí fallecieron. Y eso se pudo verse, que además se veía el cráter ahí abajo que estaban limpiando. Sí, venirle al mundo de que eso fue
dinamita para que ese señor cobrara ese dinero. Oye, además fue un golpe letal que puso entredicho la seguridad de los Estados Unidos. Es decir, que para mí eso son pamplinas desde el punto de vista de justificación, porque si hubiese sido una implosión con dinamita, eso es un acto terrorista. Y las agencias norteamericanas descubren eso, mire, al dedillo. Yo recuerdo que hubo un ataque al World Trade Center años antes, que lo provocaron unos terroristas que colocaron una furgoneta debajo de unos pilares en el sótano de World Trade Center, en el aparcadero, y se le fue un pedazo, provocó grandes daños. Naturalmente no la matanza que hubo el 11 de septiembre. ¿Y usted sabe cómo descubrieron eso? Sacaron todos los escombros, y dentro de los escombros un pedazo del chasis de la furgoneta. Y con el chasis de la furgoneta, pero no la furgoneta completa, porque eso explotó, con el chasis de la furgoneta le dieron seguimiento hasta llegar a la empresa que alquiló el vehículo y descubrieron a todo el mundo. Fíjense lo profundo de la investigación, porque un pedazo de hierro tirado. Si aquí en mi caso le pone que yo me resisto a creer y no le doy credibilidad, perdonando la redundancia, de que ahí hubo un acto terrorista para beneficiar a quién. Tantas muertes. Y sobre todo la paralización de la zona cero provocó en términos de pérdida de dinero por la falta de operatividad. Hay que decir que ahí se encuentra la bolsa de valores. Sí. Ahí abajo se encuentran todas esas entidades de intermediación financiera multimillonaria. Solamente en pérdida, de alguna manera, perdonando nuevamente la redundancia, perdieron más que lo que le entregaron al señor por el pago del seguro. Gracias. Bueno, realmente siempre la humanidad está buscando explicaciones a todos estos grandes eventos que marcan la historia. Siempre se viven haciendo ideas conspirativas. Eso es en busca de explicaciones, pero los hechos son los hechos. Se vieron esas imágenes, andaron el mundo, donde esos dos aviones impactaban cada uno de esos edificios tan recordados y tan visitados en el mundo entero por turistas que iban a los Estados Unidos, y todas esas personas que allí fallecieron. No creo que un gobierno se preste a este tipo de desgracia para buscar beneficio o crear incertidumbre en la población, porque eso desestabiliza precisamente en la misma economía, la misma seguridad de los ciudadanos, y entonces, con todas estas incertidumbres que se prestan a este tipo de situaciones, también se desestabiliza el gobierno. Entonces, no creo, realmente entiendo que, como dice Leonardo, eso nada más buscando una explicación, y eso es normal también. El ser humano siempre queremos indagar, queremos buscar una explicación de todo, y es un deseo como de entender el porqué de las cosas, pero entiendo que no realmente no creo que un gobierno, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos, la capital del mundo, se preste a este tipo de situaciones, donde perdieron vidas más de 3,000 personas y empresas, negocios. No, realmente, a mí no puedo, eso no me lo imagino yo realmente. Porque si fuera así, el mundo viviera de pata arriba. Si tú no te imaginaras eso, no te darías cuenta que Trump inició una guerra con Irán y por ahí había muerto por mi paz. Estamos en lo mismo, es matar gente. Sí, pero eso en otro territorio. Espérate, tranquila, no te va a doler. Pero son gente, pero es peor aún. El dinero de los impuestos que paga la gente que trabaja, que lo coge para comprar armas, para luego decirle a esos países que destruyen que lo van a reconstruir ellos mismos. Matan a la gente,
destruyen los países y después yo te los reconstruyo para que los países le paguen. Pero como ejemplo de eso, y confirmando lo que tú dices, con la invasión que hace el gobierno de los Estados Unidos en este caso a Irak, bajo la égida de que el dictador Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que resultó ser mentira, eso se le vendió al pueblo norteamericano, que entra en sintonía con la derrota o derrumbe del poder de los talibanes y posteriormente la invasión a Irak, porque una cosa se une con la otra en función de demostrarle al pueblo norteamericano de que esos son países enemigos. Terminó tan sencillo como el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, que murió controlando todo el petróleo de Irak. ¿Tú sabes una cosa? Tenemos que ir al otro video Sí. para redondear la información. El cuadro que hemos traído en el día de hoy. Yo te voy a decir algo. Mira, Francia. Se me acaba de ocurrir ahora, y esto te lo digo porque conozco por lo menos 5 continentes. La gente normal no es enemigo per se. Quienes hacen enemigo a la gente normal son quienes nos gobiernan. Porque entienden quienes nos gobiernan, que actúan en beneficio de cada una de la gente de sus países. Dice Bukele que él actúa en función del beneficio de su gente. Dice el hombre del Lapia en Perú, el que está preso, que hay 12 presidentes presos que actúan en favor de su gente. Dice Donald Trump que él atacando a Irán y a Irak actúa en favor de su gente, pero yo te garantizo que si un grupo norteamericano va de turista a Irak, no le va a pasar nada. Si un grupo de iraquíes y de iraníes van a Estados Unidos, no le va a pasar nada. Esto está lleno de haitianos aquí. Claro. Pero si va un dominicano allá sin papeles, lo meten preso. Pero en términos normales, los haitianos y los dominicanos comercializan en 3 puntos toda la semana. Yo lo quiero dejar ahí porque a lo mejor eso puede ser un programa de investigación en la mesa verde, con un sociólogo sentado ahí y nosotros fajados con él. Pero vamos a ver este video de un joven que se ha destacado por hacer investigaciones sin estridencia y sin colocarse por encima de nadie. Vamos a ver a este joven. Se llama Eduviges Bautista. Y cuando usted va a las redes y lo busca, esto es lo que usted va a encontrar como su esposa. Ah, pero cuando usted va al alias también de ella, usted se va a encontrar que es la diputada Levi Bautista de Santo Domingo. Anda, diablo. Y cuando usted se encuentra que esta diputada hoy del PRM, que comparte con el presidente, que es la secretaria nacional de las mujeres del PRM, usted se pregunta hasta dónde el narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando ha permeado. Bueno. Sí, pero eso de Levi Bautista y de Jean-Claude, que es su esposo, eso se viene diciendo desde hace muchísimo tiempo. Lo único que en la hora de poder, la gente tiene protección. ¿De quién? De las altas autoridades, que son los que paran cualquier investigación. Porque aunque aquí se dice que hay justicia independiente, eso no es cierto. Porque la justicia inicia con el Ministerio Público. Antes de que el Ministerio Público presente una querella penal como representante de la sociedad, un juez no dicta medida de cohesión ni un juez dicta sentencia definitiva. Entonces, no llegan a los tribunales esos casos porque el Ministerio Público no acciona. ¿Y por qué el Ministerio Público no acciona? Porque recibe mandato del poder. ¿Quién pone el Ministerio Público? El Poder Ejecutivo, el Consejo Nacional De la magistratura. Sí, pero usted como que se despacha así como tan... No, pero es así. Pero es así. espérese, usted como Sí. que se despacha así como tan ligero, tan Sí. liviano. Es el Ministerio Público Independiente. ¿Usted no lo ha escuchado? ¿Cuál independencia?
¿Pues cómo que con la independencia? Y aquí- Pues usted no lo ha escuchado todos los días que lo Y dice. aquí hay ministerio público que recibe. Usted no lo ha hecho. Y aquí hay ministerio Pero, público. ¿y dónde es que usted vive que usted no lo ha ninguna escuchado todos los jurisdicción días? Y que el recibe- presidente de la República lo nombró. que reciba una llamada Pero qué de un ministro, por ejemplo, de Paliza, por decir algo. O sea, que- mira, el caso de Pedro Larancuén, tú sabes que ese muchacho, señores, pero hay que ver el trato. Pero usted ve que el presidente la juramento como Ministerio Público Independiente. Claro, pero eso no es independiente de nada, es un sofisma. Hay que ver el caso, por ejemplo, de Yeyea, de Jorge Pura, del propio Miguel Gutiérrez, de Yamir Abreu. Eso no están aquí. Sí, pero esa ¿Cuál es el problema suyo? Eso no están esa aquí ya. gente no fueron judicializados en la nación dominicana. ¿Por qué? Porque se le dijo, vete allá y entrégate. ¿Tú sabes la ventaja que tiene ir allá y entrégate? Que cuando cumplan condena en los Estados Unidos, cuando regresen a República Dominicana, al no tener un caso abierto aquí, hay que devolverle todos los bienes. ¿Qué le han incautado a Miguel Gutiérrez aquí? ¿Qué le han incautado? Nada. Y Miguel Gutiérrez en Santiago se dice que tiene más de 5.000 Sí, pero Lady es diputada. Bueno, ¿y qué? Es diputada. Pero el marido se le ha señalado, supuestamente alegadamente, con acciones no muy santas. Con acciones no muy santas, que se ha prevalido de la condición de diputada de la esposa para tirarse una toalla conjuntamente. Pero ya fue la más votada que había en la zona. O pero comprando votos cualquiera es más Pero votada. usted como quiere malo. Acuérdate de Miguel Gutiérrez que lo compraba supuestamente. No, porque usted como quiere malo. No es como quiere malo, es que Oye, una no, cosa es no. con violín y otra cosa es con guitarra y otra es con clarinete. Tenemos que Depende ir. de. Tenemos que irnos. Francis. Lo que pasa es que a la gente no le gusta ir las cosas, verdades que crean ecosor. Entonces, la gente lo que está hablando de baba y te descalifican. Sí, pero ustedes tenían un discurso distinto cuando estaban en la oposición. Tenemos que irnos. Vámonos. Y mire, Pero escriba si se queda, ¿eh? si el 13 de marzo pasado, esto es largo, nada más es el esquema, nada más, el 13 de marzo pasado, la Cámara de Cuentas, como ellos son dueños de todo el dinero que había ahí, primero llegaron y se repartieron un billetico que había entre ellos. Un bonito, entrando. Sí, un bonito entrando. Que y no lo sí, merecían. Sí, no. Bueno, luego entonces hicieron una resolución violando la ley 140, mejor dicho, el artículo 140 de la Constitución. Y mírala aquí, yo la traje a la Constitución. Míralo aquí, ¿no? Está ahí, míralo Ahí aquí. está, ok, Sí, qué bueno. porque, ajá, ¿tú te crees que el control parte de aquí es Paje Coco? Sí. Mira, Léasela. no, dígale usted que está muy lejos para mí. Dice aquí la Constitución, artículo 140, la Constitución de la República Dominicana vigente del año 2015 regula el incremento de remuneraciones públicas a instituciones públicas o entidades autónomas, aumento de sueldos, beneficios de incumbentes y directivos durante el periodo en que fueron electos o designados, aplicándose solo para el periodo posterior. Sí, entonces, No más palabras. de manera que el billetico se repartieron primero, Francis. Fue Y no ilegal. Pero y es que tú te imaginas que la Eso Cámara... eso fue lo que vinieron de la UAS, que la- el grupo no, entero. Pero Edma Polanco tiene una cola más larga que Cometa Hanley. Sí, pero- Porque su paso sí, por la pero- sí, pero universidad eso- sí, pero eso- no ha sido lo suficientemente Sí, claro. pero desde eso el es punto de abusivo vista- suyo sí, decir que tiene cola. Sí, tiene una cola más larga que el Cometa Hanley, porque su paso por la universidad no ha sido lo suficientemente aclarado. Ahora, no tienen consultores jurídicos. Sí, pero No que- tienen gente que lo oriente desde el punto de vista legal, porque basta con irse a la Constitución. ¿Qué hicieron? ¿Usted sabe lo que había? No. Era que iban a ser pasibles de un juicio político que lo destituyera. Y deben hacérselo. Es más, ellos deben renunciar por vergüenza. Porque Aquí hay funcionarios de aunque hay renuncia. aunque hay dos damas ahí, son unos sinvergüenzas de arriba abajo, que en medio de estas lluvias, que en medio de esta precariedad que tiene el país, donde el presidente de la República ha dicho que nos amarremos los cinturones todos, ellos le quitan beneficio a los empleados y se aumentan el salario óigase bien, 211,000 pesos y un piquito se aumentó esa señora. De 422,000 y picante pasó a 634,000. Es que la cosa está difícil. Coño, pero Francis, buena adelante. sinvergüenza. Para cerrar. Dale. Realmente aquí los funcionarios no renuncian. No, lo más que puede pasar es que se le pide una licencia
o su presidente lo suspenda, y ahí en el transcurso, ahí quedó. Después Ahora, esa es una nombran a otro, el presidente, otro decreto. Esa es una posiciona Cámara a de otro. Cuentas que el Senado, que de manera mecánica controla el PRM, hoy tiene que estarse bebiendo la cicuta de Sócrates, porque fueron ellos los que le cogieron, por encima del bien y del mal. Todo el mundo sabía los cuestionamientos que tenía Edman Polanco. ¿Tú sabes lo que hizo esa toletera? Que se llevó para la Cámara de Cuentas al encargado administrativo, el financiero de ella, y lo nombró, que lo tenía en la universidad, lo nombró ella en la Cámara de Cuentas. Ay, señor. Ajá. Ay, Y señor. ese hombre va a nadar contra la corriente. Qué bueno es el dulce de leche, dice un diabético. Ay, señor. Señor, Bueno, ya. por algo se le dice, la gente popularmente le dice Cámara de Cuentos. Sí, pero a ella hay que hacer una auditoría Ya la universidad. allá en la universidad. Señores, ya está bueno.